Preparándose para la lluvia. La historia de una iglesia que creyó en Dios para lo imposible. Por Michael Catt. Capítulo 3. Enfrentando mi propio gigante. A mi esposa y a mí nos invitaron a dar una charla para celebrar el 20º aniversario del grupo cristiano Through en Orlando, Florida. Through ha influenciado parte de mi vida y ministerio desde su primer año de trabajo y Roger Breland, fundador del grupo, es uno de mis mejores amigos. Terry y yo también estábamos celebrando nuestro aniversario de bodas, así que una noche decidimos disfrutar algo de la comida de mar de Florida y pasar una agradable velada en un restaurante local. Mientras estábamos cenando, dije algo parecido a esto. A veces me pregunto si soy adoptado. No tiene sentido, pero no me parezco en nada a mis padres. Había dicho esto mismo varias veces anteriormente y nos reíamos, pues soy tan diferente de mi gente como el día y la noche. Mientras Dios me dé vida, nunca olvidaré lo que sucedió después. Terry me preguntó, «Si fueras adoptado, ¿quisieras saberlo?» Pensé en esto por un momento y luego dije, «Sí, claro que sí». No tenía idea que ella había estado orando a Dios durante varios meses para que le diera la oportunidad de decirme algo. Durante aquella cena, Terry me contó de una curiosa reunión que había tenido su madre en la floristería de su propiedad hacía unos meses con una clienta ya mayor. La señora le preguntó con quién se había casado Terry, así que mi suegra le contó sobre nuestra familia. La clienta respondió, «Oh, yo sé quién es Michael Catt. La suya fue la primera adopción que diligencié en esta ciudad cuando vine a desempeñar el cargo de trabajadora social». Durante las siguientes semanas, Terry y mi suegra se pusieron en contacto con aquella señora para obtener más información. Encontraron que su historia tenía validez. Conocía datos sobre mi familia que nadie habría podido saber. Información que había estado oculta para mí por cerca de 40 años. El único problema que había tenido Terry era buscar la forma de decírmelo. Si amas a alguien, tú no llegas a la habitación y simplemente dices, «Hola amor, eres adoptado, ¿qué quieres para la cena?» Aquella discusión con mi esposa me obligó a enfrentar un nuevo gigante en mi vida. Estaba conmocionado hasta la médula, la ira se revolvía en mi corazón, la duda me asaltaba. Los pensamientos de cómo había sido engañado galopaban por los corredores de mi mente. No me sentía capaz de llamar a mis ancianos padres y confrontarlos. Ellos siempre habían hablado de cómo me parecía mi abuelo, que era tan extrovertido. Mi madre me aconsejaba sobre el consumo de azúcar porque la diabetes era un mal de la familia. En la medida en que fui pelando la cebolla, encontré que la cubierta en mi mente podría rivalizar con Watergate. Aparentemente todos lo sabían, excepto yo. El pastor de mi niñez y el de mi juventud lo sabían. La secretaria de la iglesia lo sabía. Todos los profesores de mi escuela dominical lo sabían. Mis tías, tíos y primos lo sabían. Sentía como si me hubieran cortado por las rodillas. Cuando regresé a Albany, me tomé un tiempo libre y me fui a las montañas. El director de diáconos me dijo, «Tómate todo el tiempo que necesites, nos arreglaremos sin ti». Me he dado cuenta que puedo escuchar claramente a Dios cuando estoy en las montañas y definitivamente necesitaba escucharlo. Terry fue conmigo y estuvimos allá por 2 semanas. Me puse bravo, alegué y le grité a Dios y discutí con mi esposa. Ella ha debido recibir una medalla de honor por su valentía en medio del fuego. Yo pensaba, tengo casi 40 años. ¿Será esto lo que se siente cuando se siente la crisis de la edad adulta? ¿Será que sí soy capaz de soportar esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo sigo adelante? Los días siguientes a este descubrimiento, mi mente estaba atiborrada de toda clase de preguntas. ¿Por qué mis padres no me lo dijeron? ¿De qué tenían miedo? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Quiénes eran mis padres biológicos? ¿Por qué me entregaron? ¿Era un bebé muy feo? ¿Fue un accidente o un inconveniente? Luego mis pensamientos fueron más obvios. ¿Y ahora qué? Nada de lo que hiciera iba a cambiar las circunstancias, pero yo necesitaba algún tipo de cierre, necesitaba respuestas, necesitaba orientación. ¿Debería confrontar a mis padres? ¿Debería buscar a mis padres biológicos? Recibí consejo de docenas de personas, la mayoría con buenas intenciones, pero nada útil. Lo que una persona lastimada desea es la palabra con realidad, no discursos floridos. Desea que la abracen, no que le dicten cátedra. Mucha gente estaba orando. Me habían colocado ante el trono de la gracia cientos de personas que sabían que yo me sentía mal. Si no hubiéramos iniciado el ministerio de intercesión en oración, me pregunto si hubiera podido sobrevivir ante esta crisis de fe.
Sin todas las oraciones que hicieron por mí, no hubiera podido salir adelante. Cuando estás en la cima, tus amigos te conocen, pero cuando tocas el fondo es cuando sabes cuáles son tus verdaderos amigos. Uno de los que siempre estuvo cerca fue Rondán. Una noche me ofreció consejos sabios que probablemente ayudaron en mi sanidad. Supe que Ron había sufrido pruebas, pérdidas y adversidades que nunca hubiera imaginado. Había pasado por valles tan profundos que lo mío parecía una pequeña zanja. Supe que hablaba por experiencia propia cuando dijo: he estado en el fondo y es terreno sólido. Puedes confiar en Dios también en esto. Roger Brilland, mi amigo de toda la vida, me llamó desde Hawái, donde Drew estaba dando un concierto de su gira. Me dijo: Dios te debe amar mucho para permitir que te hayan escogido 2 veces. La conversación no duró ni 5 minutos, pero su impacto aún perdura. Tuve un cambio de pensamiento. Aún no lo he superado, pero supe que sobreviviría y estaría mejor en lugar de amargarme. Permitiendo que Dios salga de la caja. Cuando estás joven, piensas que tienes todas las respuestas y que nada te va a detener, pero pronto descubrirás que cuando vas creciendo, menos sabes o comprendes. Todos tenemos ideas preconcebidas sobre cómo trabaja Dios, pero descubrimos que su forma de obrar no la dictan ni nuestras demandas ni nuestras expectativas. Cuando estamos esperando una bola rápida, Él nos lanza una curva. Creemos que debemos doblar a la izquierda y Él nos conduce a la derecha. Oramos por avivamiento con la esperanza de que Dios aparezca como un oleaje y Él se mueve suavemente como la marea. Buscamos un viento poderoso que nos empuje y Él habla con una voz tranquila y suave. Mi amigo Wayne Watson escribió una canción que decía: en el rincón ellos habían planeado todo. Pequeño cuarto para el ministerio, pequeño cuarto para la duda. Dios no se va a quedar en la pequeña caja en que lo pusiste. Dios no va a permanecer en la caja de nuestra teología o metodología. Se moverá de manera que tengamos que buscarlo. Al menos eso fue lo que Él hizo conmigo. Dios estaba destruyendo mi pequeña caja, trabajando para eliminar algunas cosas de mi vida que no se parecían a Jesús. Creía que Dios era un bautista sureño de lo más adentro del sur. Aprendí un poco sobre quién es Él realmente y cómo es que trabaja. Cuando supe que era adoptado, traté con todas mis fuerzas de mantener mi balance emocional, de manera que pudiera seguir siendo pastor de una iglesia, buen esposo y buen padre. Al mismo tiempo empecé a preguntarme por qué Dios había permitido que esto sucediera. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? No podía encontrar la perspectiva de Dios y, para ser honesto, no veía cómo Dios podía obtener gloria de todo esto. Luego, Rondán me sugirió leer Isaías 45. Debes haber pensado que iría a los Salmos o Romanos 8:28, pero hallé refugio en el libro de Isaías. Me encontré leyéndolo, abrazándolo y escuchando a Dios hablarme desde él. Hoy en día es uno de los pasajes favoritos para predicar. El capítulo inicia con la proclamación del Señor sobre cómo Él llevará a cabo sus planes para Israel, así: Ciro, mi ungido. La gente de Israel debe haber quedado tan confundida con Ciro como yo estaba con respecto a mi adopción. Ciro era un rey pagano, un hombre sin Dios. ¿Cómo pudo Dios usar a alguien como ese? A Ciro no le importaba Israel, él tenía su propia agenda. Pero el asunto es que Dios usó a Ciro aunque Ciro no tenía ni idea de que él lo estaba haciendo. A.W. Pink escribió: Dios es una ley sobre él mismo y él no tiene obligación de rendir cuentas a nadie sobre sus asuntos. Ha habido varias veces en que Dios usó a Ciro en mi vida. Esta no fue la primera ni la última vez, pero nunca lo había visto tan claramente. En Isaías 45 fui guiado a las frases: soy el Señor y ninguno más hay, y yo soy el Señor que hace todo esto. Isaías reitera este pensamiento 6 veces en un capítulo. Dios estaba a cargo, Dios sabía qué estaba pasando, Dios lo hizo, lo permitió y lo instrumentó. Stephen Charnock escribió así: ser Dios y soberano es inseparable. A veces no me puedo imaginar a Dios obrando por fuera de nuestra caja, nuestra denominación, nuestra teología o nuestro sistema. Tengo que admitir que a veces me molesta que Dios bendiga a personas con quienes no comparto ideas. Me gustan los israelitas y debo decir que tengo que luchar cuando Dios usa a alguien como Ciro, pero Él no está obligado a obrar de acuerdo con mis pensamientos.
Me molesta que Dios use problemas para perfeccionarnos. Sería más fácil que nos enviara la espiritualidad por microondas. Nunca votaría para que Dios usara a Ciro. Nunca llamaría a Ciro el ungido de Dios. Tuve que aprender que Dios está a cargo de la situación y no yo. O, como lo planteó Martín Lutero, permítele a Dios ser Dios. Abrazar esas 4 palabras cambiará el modo como vemos la vida y las circunstancias que están más allá de nuestro control. Así que renuncié a mi vida autosuficiente. Dejé de tener todo bajo mi control. Esto es aterrador y a la vez satisfactorio. Dios no pide mi voto ni mi opinión. Ni siquiera me consultó sobre mi adopción. Mi respuesta hubiera sido no. Hubiera salido corriendo de ahí, dando patadas y corriendo. Hoy lo acepto como parte de la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Ahora puedo estar de acuerdo con Matthew Henry, quien dijo: aflicciones santificadoras son promociones espirituales. A veces cuando estoy hablando en una conferencia bíblica, predico sobre Isaías 45 y menciono la historia de mi adopción. Casi siempre que comparto esta historia, alguien viene a contarme una similar. El saber que he sobrevivido a esta experiencia les da ánimo. El demonio desea que nos enfoquemos en esos gigantes, pero Dios usa esos gigantes para que nos enfoquemos de nuevo en Él. El aprender a perdonar a mis padres por ocultarme la verdad fue todo un proceso. Tuve que aceptar que las cosas eran diferentes en los años 50. La gente no hablaba sobre adopción. Eso no justifica todas sus razones, pero ayuda. Nunca quedé completamente convencido, pero sí perdoné completamente cualquier decepción intencional o no intencional que me causaron debido al miedo o la inseguridad. Dentro del plan soberano de Dios, fui adoptado por padres cristianos que se aseguraron que yo estuviera en la iglesia. No eran perfectos, pero sí me amaron. He aprendido a agradecer a Dios por aquella joven azafata que quedó embarazada y decidió no abortar clandestinamente. Sé algo de ella, aunque no la he conocido. No tengo idea quién es mi padre biológico. Me dijeron que era de la Marina. Existen algunas cosas que solo se comprenderán en la eternidad. Y como escribe Warren Wiersbe, la gente vive por promesas, no por explicaciones. Dios no está al final de un silogismo. Tampoco es la paz mental que se encuentra al final de una discusión. En cada área de la vida debe haber un elemento de fe. Lo que sí sé es que estoy aquí por la gracia de Dios, por el propósito de Dios, para vivir mi vida para la gloria de Dios. En la actualidad, casi 15 años después, veo cómo Dios usó esa crisis de fe para moldearme más y más a su imagen. Me ha dado una mayor apreciación de mi adopción espiritual, como está consignado en una cita que leí de John Murray. La adopción, como lo implica claramente el término, es un acto de transferencia de una familia alienada a la familia del mismo Dios. Esta es ciertamente la cúspide de la gracia y el privilegio. He aprendido más de mis fracasos que de mis victorias. He descubierto más acerca de Dios durante mis pruebas que en mis triunfos. El fuego es la prueba para el oro, la adversidad para la fe de los hombres fuertes. La poda es dolorosa, pero necesaria si deseamos dar fruto. Estaba muy lleno de mí mismo, actuaba demasiado bajo los mandatos de la carne. Dios necesitaba llamar mi atención y verdaderamente lo hizo. Dios quería que descendiera más abajo. Él me estaba regresando a las promesas que había hecho al principio cuando fui salvo. Quería que tuviera una mayor comprensión de su soberanía. Debía perseverar si deseaba abundar. Yo lo había predicado, pero ahora estaba obligado a creerlo. Había comenzado a aprender lo que Charles Spurgeon quiso decir cuando escribió: cuando esquivamos una prueba, estamos evitando una bendición. Piensa en Job, quien se mantuvo incólume y nunca maldijo a Dios a través de sus aflicciones. Si lo hubiera hecho, no lo culparíamos, pero tampoco lo recordaríamos. Dios nunca le reclamó por qué le ocurrieron todas esas cosas. Job tenía su lucha, pero en los últimos capítulos del libro de Job encuentras a un hombre que conoció a Dios de una forma que la mayoría de nosotros nunca entendería. Pablo nunca obtuvo una respuesta a su aguijón en la carne. Lo que obtuvo fue gracia suficiente. Si John Bunyan no hubiera estado en prisión, posiblemente nunca hubiera escrito El progreso del peregrino. Los santos y muchos de los héroes de la antigua iglesia participaron en batallas y sus vidas hoy son una bendición para nosotros.
Es por eso que cuando surgen en nuestras vidas determinadas situaciones, crisis y conflictos, necesitamos aceptarlas en lugar de quejarnos acerca de qué es lo que Dios está haciendo, a quién está usando para podarnos o cómo es que está obrando Él. El que no podamos ver todo lo que Dios está haciendo no significa que tengamos el derecho de quejarnos. En Génesis, cuando José está hablando a sus hermanos sobre todo lo que había sucedido, él dijo 6 veces: «Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo usó para bien». Ron Dan acostumbraba a decir: «Solamente Dios puede tomar nuestros reveses y convertirlos en salvación». Satanás deseaba usar la confesión de mi adopción para atacarme. Dios la usó para podarme. Satanás deseaba destruirme interiormente. Dios deseaba llegar a lo más profundo de mi ser. Cualquiera que sea tu batalla personal, Dios tiene el control. Aun cuando Dios use un Ciro en tu vida, recuerda, Él es el Señor y no hay otro. Si Dios puede mantener las estrellas en su lugar, Él puede mantenerte en la palma de su mano. Su gracia es suficiente. Dios ama a los débiles y su corazón es compasivo con la gente desesperada. Síguelo a través de las Escrituras. Cuando las personas se desesperan es cuando parece que encuentran con Dios, o quizá es Dios quien las alcanza. Moisés en el desierto, Jonás en el pez, Elías en el arroyo, Jeremías en el abismo, el ciego Bartimeo al lado del camino, la mujer con el flujo de sangre, el centurión y cientos más. Todos tenían una cosa en común: un gigante abrumador en sus vidas. Ellos estaban desesperados y Dios se encontró con ellos donde estaban. Permanece donde creas que debes estar cuando debes estar, haciendo lo que se supone debes hacer, y el Señor, Dios del cielo, te encontrará allí. Todos enfrentamos gigantes. Puedo identificarme realmente con el hombre que se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad». Marcos 9:24. Yo creo que Dios puede hacer todo, pero hay días en que necesito ayuda con mi incredulidad. Cuando tropezamos con problemas que son insuperables, pueden llevarnos a una crisis de fe. La buena nueva, sin embargo, es que a Dios le atrae la gente débil y desesperada. Cada creyente alguna vez en su vida alcanza un punto de máxima debilidad y desesperación. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos admitir que existen esqueletos en nuestro closet, asuntos que tratamos de esconder o negar, asuntos que nos llevan a cuestionar el amor de Dios o nuestro valor como creyentes. Lucen tan grandes como gigantes enormes, insultándonos y maldiciéndonos, justo como lo hizo Goliat al ejército de Israel. Aquellos que crecieron en hogares sin amor cristiano u orientación encontrarán que esto hizo que surgieran muchos gigantes en sus vidas. Podrán preguntarse si el Dios Padre los ama, especialmente si no tuvieron un padre terrenal amoroso. Este es un asunto que va en aumento y que la Iglesia tendrá que manejar, dado el gran número de niños criados en hogares destruidos en el mundo. Para algunos, la falta de hijos es el gigante de sus vidas. Recién casados, Terry y yo tuvimos que luchar con el problema de infertilidad. Mientras todos nuestros amigos iban teniendo bebés, el cuarto de niños en nuestra casa permanecía desocupado. Nos sometimos a las pruebas y exámenes más incómodos para ver qué o de quién era el problema. Durante 6 años fracasaron todos los intentos. Oramos, rogábamos con las Escrituras y pedíamos a los demás que se unieran en oración, pero nada sucedía. Al principio de los años 80 comenzamos a tener en cuenta la idea de adoptar un niño. Cuando comenzamos el proceso, recibimos una llamada de un amigo en otro estado. Un miembro de su iglesia tenía una hija adolescente que estaba embarazada sin estar casada. Comenzamos a buscar un abogado para legalizar al bebé. Cuando tenía 6 meses de embarazo, la hermana mayor de la joven pagó para que abortara. No les puedo explicar el dolor que sentimos. Estábamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Justo cuando estábamos comenzando a sentirnos desanimados, Dios nos dio una clara promesa procedente de los Salmos que esperamos por 5 años exactos. Él hace habitar en familia a la mujer estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Salmo 119, 9. A los 5 años, a partir del mes en que empezamos a tratar de tener hijos, Terry quedó embarazada.
Dios nos ha dado dos hermosas y piadosas hijas, Erin y Hailey. Son una bendición en nuestras vidas. Sabemos que son el regalo de Dios para nosotros. Aunque ya son mayores, no puedo mirarlas sin pensar en la bondadosa provisión de Dios cuando ya todo parecía sin esperanza. Los problemas de salud también se pueden convertir en el gigante de nuestras vidas. Alex y Stephen Hendrick, miembros de nuestro equipo, quienes escribieron y dirigieron Enfrentando los Gigantes, han visto cómo su padre Larry ha enfrentado sus propios gigantes. De hecho, el papel de Larry Childers en Enfrentando los Gigantes está basado en su padre. En 1984 a Larry le diagnosticaron una esclerosis múltiple y en los meses siguientes él comenzó a ir en espiral hacia el abismo de la depresión. Luchó espiritual y emocionalmente para comprender lo que Dios estaba haciendo mientras él batallaba duramente contra el adormecimiento y terribles dolores físicos. Larry finalmente llegó al punto de golpear la roca y clamarle al Señor entre lágrimas de desesperación: Jesús, aunque no lo comprendo, te alabaré si me sanas o no, nunca te abandonaré. Cuando había podido darse por vencido y alejarse, continuaba sirviendo al Señor con fidelidad y honraba a Dios con su vida. Fue un ejemplo verdadero para su esposa y sus hijos. Después de este diagnóstico, Larry Kendrick fundó la Academia Cristiana Cumberland en el área de Atlanta. Dios ha bendecido la fidelidad y perseverancia de este hombre. Como resultado, Alex y Stephen tienen un legado de confianza en Dios para creer lo imposible y alabarlo a pesar de las circunstancias. Alex y Stephen con frecuencia dicen que aunque su padre no puede levantarse físicamente, se sostiene en oración sobre sus vidas mientras sirven al Señor. Sandra Powell, esposa de uno de los miembros del equipo, también tiene esclerosis múltiple. Ella es una de nuestras grandes guerreras de la oración. Aunque hemos visto cómo declina su salud, su fe en Dios nunca ha tambaleado. Ella es una inspiración para las miles de personas a las que les ha enviado tarjetas de oración escritas y es una de las personas más amables y piadosas que he conocido en mi vida. Hemos andado por los valles con familias que han tenido que enfrentar un cáncer terminal. Hemos visto morir de cáncer a madres jóvenes, dejando esposos e hijos. Recuerdo haber visitado a un hombre con cáncer que había recibido más de 2.500 tarjetas de oración de nuestro Ministerio de Intercesión de Oración. Aunque nosotros intercedimos, Dios no contestó las oraciones de la manera que deseábamos que lo hiciera. Aún creemos en Dios y confiamos que Él es bueno y fiel. Richard Vickers, uno de nuestros diáconos, murió de cáncer en el cerebro. Yo estuve ahí con más de 20 miembros de la iglesia antes de que se lo llevaran para la cirugía. Mientras estábamos orando, él estaba rogándole a Jesús. Una de las últimas veces que Richard fue capaz de asistir a la iglesia, lo vi levantando sus manos para alabar al Señor y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Casi todos nosotros hemos perdido familiares y amigos debido a esta enfermedad tan terrible. Es difícil saber qué decir o cómo pedir cuando los doctores ya no dan esperanzas. Es difícil saber cómo orar cuando a las personas que amas les diagnostican enfermedades mortales. Hemos visto que a veces Dios interviene de manera milagrosa, pero también hemos aprendido que Dios no cura solo porque nosotros deseamos que Él lo haga. Él hace aquello que le dé la máxima gloria. A veces los reveses parecen insuperables. Puesto que Albany es una ciudad intermedia de la parte rural del suroeste de Georgia, hemos tenido que manejar el cierre de fábricas y negocios. No es fácil ver a algunos miembros activos y colaboradores de nuestra iglesia organizados de nuevo en otro sitio e iglesia. La America Corporate a menudo ha afectado a familias y comunidades de manera que destruye los valores tradicionales y nos deja con preguntas sin respuesta. Somos una ciudad de transición y en declive. La gente viene y va en un alto e inusual porcentaje para una ciudad intermedia. Las personas pueden creer en Albany, pero luego tienen que luchar para conseguir un trabajo después de que se gradúan. Algunos de nuestros miembros son soldados de la Marina y permanecen aquí por 2 o 3 años. Justo cuando deciden involucrarse con la iglesia, los trasladan. En lugar de considerar esto como algo negativo, hemos pedido a Dios que nos ayude a entrenar soldados para el ejército de Dios alrededor del mundo. Las historias de lo que Dios está haciendo a través de ellos
Es una prueba constante de que debemos aprovechar los momentos que Dios nos da. Cuando me llega un correo desde Irak o Japón o las Filipinas, sé que hemos hecho la diferencia en la vida de aquellos soldados. ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué obstáculo está bloqueando tu visión de Dios? Puede ser una persona, un comité, un miembro de la familia, salud, finanzas o 1000 cosas más. En Marcos 11 está la más grande de las verdades de cómo ver a Dios en medio de todas las situaciones de la vida. En este pasaje Jesús se acercó a una higuera que tenía hojas, pero no frutos. Jesús maldijo al árbol y siguió su camino. Al día siguiente, él y sus discípulos pasaron de nuevo cerca de la higuera y Simón Pedro quedó sorprendido porque se había marchitado. Pedro había visto todos los milagros de Jesús, había caminado sobre las aguas y sin embargo estaba sorprendido. En esencia, la respuesta de Jesús fue: no se sorprendan por los milagros. Si Dios nos puede salvar de nuestra condición de pecadores, Él ciertamente puede ayudarnos en cualquiera de nuestras necesidades. Lo que es crucial es el objeto de nuestra fe. No necesitamos una fe más grande, tenemos un Dios grande. Dios puede mover cualquier obstáculo que se atraviese en nuestro camino. Jesús no dijo: cuando veas un objeto que no se puede mover, consigue una pala mecánica o un bulldozer. Él dijo: llama a los guerreros de la oración. No podemos tomar lo visible como la última palabra. Debemos prepararnos simplemente para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que entendamos lo grandes que son sus planes para nosotros, lo poderosa que es su mano para nuestro bien y lo temible que es su poder. Él está esperando que seamos fieles y se lo demostremos. Sin las oraciones de intercesión que los miembros de la congregación y yo hemos hecho, no creo que hubiéramos tenido el valor para salir adelante y enfrentar algunos de nuestros gigantes. Pero Dios nos estaba despertando a la oración.